Lo que voy a contarte no es una leyenda inventada, ni un rumor de barrio. Es una historia real, ocurrida en Madrid, en el humilde barrio de Vallecas, y que quedó registrada en un informe policial único en España. Una historia de dolor, miedo y misterio que hasta hoy sigue sin explicación. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el famoso Expediente Vallecas. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de esta historia. Pensé que sería como tantas otras, un rumor, un invento, una exageración. Pero cuando vi que existía un documento policial que recogía fenómenos paranormales dentro de una casa, comprendí que estaba frente a algo distinto. Quise investigarlo por mí mismo, y lo que descubrí me cambió para siempre. Todo comenzó en el año 1990, en el Colegio de las Dominicas, donde estudiaba Estefanía. Ella era una chica de 18 años, alegre, de familia humilde. Como muchos adolescentes, sentía curiosidad por lo oculto, por lo que había más allá de la vida. Esa curiosidad la llevó, junto con unas amigas, a realizar una sesión de Ouija en el mismo colegio. El objetivo era contactar con el espíritu del novio fallecido de una de ellas. Nada más comenzar, una profesora sorprendió a las jóvenes y rompió la sesión de forma brusca. El vaso que usaban se quebró en 1000 pedazos y un humo extraño emergió del tablero. Según sus amigas, Estefanía lo inhaló, como si hubiera absorbido algo que nunca debió entrar en su cuerpo. A partir de ese día, la vida de Estefanía cambió por completo. Empezaron las noches de terrores, convulsiones extrañas, ataques de pánico, visiones de sombras en la habitación. Su familia, desesperada, acudió a médicos, pero ninguno daba respuestas claras. Estefanía describía figuras oscuras que se acercaban a su cama, que le hablaban al oído, que se reían de ella. En ocasiones, parecía entrar en un trance en el que hablaba con voces que no eran suyas. Otras veces, se quedaba mirando un punto fijo de la habitación, como si viera algo que los demás no podían ver. Yo mismo hablé con una de sus hermanas años después, y su relato aún me eriza la piel. Decía que algunas noches Estefanía se levantaba sobresaltada, gritando que unas manos frías la sujetaban por los pies y la arrastraban hacia la oscuridad. Pasaron los meses y las cosas solo fueron a peor. La familia Gutiérrez Lázaro ya no sabía qué hacer. Y entonces llegó el 14 de agosto de 1991. Aquella noche, Estefanía sufrió una crisis tan violenta que su madre nunca la olvidaría. Cayó al suelo, comenzó a convulsionar, echaba espuma por la boca y sus ojos parecían girarse hacia atrás. La llevaron al hospital Gregorio Marañón, pero ya no había nada que hacer. Murió de manera repentina, y el parte médico solo habló de muerte súbita, sin explicación aparente. Tenía solo 18 años. Podría pensarse que ahí terminaba la pesadilla, pero lo más inquietante apenas acababa de comenzar. Tras la muerte de Estefanía, la familia siguió viviendo en la misma casa, un piso humilde en Vallecas, y pronto comenzaron a sufrir fenómenos extraños. El cuadro de Estefanía se descolgaba solo una y otra vez. Sombras negras recorrían los pasillos. Se escuchaban golpes secos en las paredes, como si alguien invisible golpeara con rabia. Una noche, su madre asegura que vio como una figura oscura, con forma humana, aparecía en el pasillo y se dirigía hacia la habitación de sus hijos. Ella intentó seguirla, pero la figura desapareció ante sus ojos. Lo más perturbador ocurrió meses después. Una de las hermanas de Estefanía contó que, estando en el salón, el crucifijo de madera que colgaba en la pared se desprendió solo. Pero no fue un simple accidente. La cruz se separó de la imagen de Cristo, como si algo la hubiera desgarrado con violencia. El miedo se apoderó de la familia. Las noches eran un tormento. El padre empezó a escuchar susurros que lo llamaban por su nombre. Los niños lloraban,
porque decían ver a su hermana fallecida de pie, junto a la cama, observándolos en silencio. Y entonces ocurrió lo que convirtió este caso en historia. Una noche de noviembre de 1992, la familia, aterrada, llamó a la policía. Los agentes acudieron pensando que se trataba de una disputa familiar, pero lo que encontraron allí los dejó sin palabras. Según el informe policial, redactado por el inspector jefe José Negri, dentro de la vivienda presenciaron fenómenos que no pudieron explicar. Objetos que se movían solos, como un armario cuyo interior se agitaba con violencia sin que nadie lo tocara. Una puerta que se cerraba de golpe, delante de ellos, sin corriente de aire. Incluso uno de los agentes declaró haber visto una mancha oscura moverse por la pared, como si algo intentara salir de allí. El documento quedó registrado oficialmente, y hasta el día de hoy es el único expediente policial en España que recoge fenómenos paranormales. A lo largo de los años, decenas de personas han intentado explicar lo ocurrido en la casa de Vallecas. Algunos creen que todo fue producto de la sugestión, del dolor y la desesperación de una familia rota por la pérdida de Estefanía. Otros, sin embargo, sostienen que lo que ocurrió allí desafía cualquier lógica humana. Incluso hoy, investigadores paranormales continúan visitando la vivienda, tratando de encontrar pruebas que respalden aquellos sucesos que estremecieron a todo un país. Vecinos de la zona han relatado que, durante un tiempo, evitaron pasar por delante de la casa cuando caía la noche. Hablaban de un frío extraño que se sentía en la acera, de la sensación de ser observados desde las ventanas, incluso cuando la vivienda estaba completamente vacía. La casa se convirtió en un símbolo de miedo colectivo, un lugar maldito al que pocos querían acercarse. Lo más impactante es que incluso agentes de policía, personas entrenadas para mantener la calma en cualquier situación, declararon bajo juramento haber sido testigos de fenómenos imposibles dentro de la vivienda. Ellos mismos, en su informe oficial, describieron cómo objetos se movían solos y cómo una presencia invisible parecía recorrer las habitaciones. Este documento policial sigue siendo uno de los pocos en España que reconocen por escrito un hecho paranormal, lo que convierte el caso en algo único. Con el tiempo, la familia Gutiérrez Lázaro intentó rehacer su vida, pero siempre con la sombra de aquel episodio acompañándolos. El recuerdo de Estefanía y los sucesos que siguieron a su muerte quedaron grabados en la memoria de todos los que lo vivieron, y aún hoy siguen generando debates, programas de televisión y documentales que intentan arrojar luz sobre uno de los casos más estremecedores de la historia paranormal en España. Yo he leído ese informe, lo he tenido en mis manos, y puedo decirte que está escrito con un lenguaje frío, objetivo, sin adornos. Un lenguaje propio de quien intenta describir lo imposible sin dejarse llevar por la emoción. Eso lo hace aún más perturbador. Con los años, investigadores como Cuarto Milenio han visitado la casa, recogiendo testimonios de los vecinos que aseguran seguir oyendo ruidos extraños, gritos y golpes provenientes de aquel piso. Algunos afirman que la presencia de Estefanía sigue allí, atrapada, incapaz de descansar. Para mí, lo más aterrador del caso Vallecas no es solo la muerte de una chica joven, ni siquiera los fenómenos que la familia vivió después. Lo más perturbador es que un cuerpo oficial del Estado, la policía, certificó por escrito que dentro de esa vivienda ocurrieron hechos que no tenían explicación racional. Hoy, más de 30 años después, la casa de la familia Gutiérrez Lázaro sigue en pie, habitada por otras personas. Nadie quiere hablar mucho, y los nuevos vecinos rara vez cuentan lo que escuchan o sienten, pero el rumor sigue vivo. Y cada vez que paso cerca de esa calle, no puedo evitar sentir un escalofrío,
He escuchado muchas historias de fantasmas y fenómenos paranormales, pero ninguna me impactó tanto como esta. Porque esta no es una leyenda. Es real. Está documentada. Y cada vez que recuerdo el rostro de Estefanía, sonriente en las fotos, pienso que quizá, en algún lugar, sigue buscando la paz que en vida nunca pudo encontrar. Nunca pensé que una caminata por el Parque Natural del Garraf terminaría convirtiéndose en el episodio más inquietante de mi vida. Había oído hablar de Jafra, ese pueblo fantasma escondido entre colinas de piedra caliza y vegetación reseca, pero lo tomaba como una leyenda más, una de esas historias que los locales cuentan para espantar a los turistas curiosos. Me atraía la idea de explorar ruinas, de capturar con mi cámara la belleza del abandono, y por eso, una mañana de otoño, decidí ir. El sendero que lleva a Jafra serpentea entre matorrales y riscos. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más denso. No era el silencio natural del bosque, sino uno que parecía impuesto, como si el entorno me pidiera que no hablara. Al llegar al pueblo, lo primero que vi fue la iglesia. Su campanario, aunque erosionado, aún se alzaba con cierta dignidad. Las puertas estaban abiertas, pero el interior era oscuro, como si la luz se negara a entrar. Frente a ella, las casas medio derruidas parecían observarme con sus ventanas vacías. La masía principal, al fondo, se mantenía en pie, aunque con grietas que la atravesaban como cicatrices. Entré en la iglesia. El suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de madera. En el altar aún quedaban restos de velas consumidas. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve sollozo, como el de un niño. Me detuve, esperando que fuera el viento, pero algo en mí sabía que no lo era. Salí y caminé hacia la masía. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un crujido me recibió como si la casa despertara de un largo sueño. Dentro, el aire era más frío. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en una esquina había una cuna antigua, rota, con una muñeca sin cabeza dentro. Me acerqué, pero no pude tocarla. Algo me lo impedía. No físicamente, sino emocionalmente. Sentía que no debía. Subí al segundo piso. Las escaleras crujían bajo mis pies. En una de las habitaciones encontré algo que me heló la sangre. En la pared, alguien había escrito con carbón la palabra «Ayúdame». No parecía reciente, pero tampoco antigua. Quise tomar una foto, pero mi cámara dejó de funcionar. Intenté encenderla varias veces, sin éxito. Fue entonces cuando escuché el segundo sonido. Esta vez, más claro. Un golpe seco, como si algo hubiera caído en la planta baja. Bajé corriendo, pero no había nada. Solo la cuna, ahora vacía. La muñeca había desaparecido. Antes de salir, me detuve frente a una puerta cerrada al fondo del pasillo. Algo me empujaba a abrirla. Lo hice. Dentro había una pequeña habitación sin ventanas. En el centro, un pozo. No era profundo, pero su interior estaba cubierto de oscuridad. Me acerqué, y entonces la escuché. Una voz, débil, que decía mi nombre. Me aparté de golpe. Salí del pueblo sin mirar atrás. El camino de regreso fue silencioso. No quise hablar de lo que había pasado. Pero esa noche, en casa, revisando las fotos, encontré algo que me hizo temblar. En una de las imágenes se ve la iglesia. Y en una de las ventanas, claramente, la silueta de una niña vestida de blanco. Desde entonces, no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta. No era una imagen borrosa ni producto de la sugestión. Era clara, definida. Su vestido blanco parecía brillar con luz propia, y sus ojos no eran ojos, eran huecos, negros, como si miraran desde otro plano. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz, una ilusión óptica. Pero entonces recordé la voz, mi nombre,
susurrado desde el pozo, y el golpe seco en la planta baja, y la cuna vacía. Los fenómenos comenzaron. Primero fue el sonido, un llanto, débil, casi imperceptible, que se escuchaba por las noches en mi piso. Pensé que era algún vecino, pero al preguntar, nadie más lo oía. Luego, las luces se encendían solas. No todas, solo la del pasillo. Siempre a las 3:17 de la madrugada. Exactamente. Una noche, decidí quedarme despierto. Me senté en el sofá, con la linterna en mano, esperando. A las 3:17, la luz del pasillo se encendió. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo como un tambor. Caminé hacia la puerta, y la vi, la niña, de pie, justo debajo del marco. No se movía, no hablaba, solo me miraba con esos ojos vacíos. Quise gritar, pero no pude. Mi voz se había ido. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Decidí investigar. No por curiosidad, sino por necesidad. Tenía que entender qué era Jafra. ¿Qué había pasado allí realmente? En la biblioteca de Sitges encontré un artículo de 1893. Hablaba de una familia austríaca que se había instalado en el Garraf. El padre, Wilhelm Kremer, había sido denunciado por maltrato infantil. La madre murió en el parto de su hija menor, Melinda. El artículo decía que la niña desapareció misteriosamente y que el padre fue encontrado muerto semanas después, colgado en la iglesia. Pero lo más inquietante fue una nota al margen, escrita a mano. La niña nunca se fue, solo cambió de forma. Volví a Jafra, esta vez con más equipo. Grabadoras, cámaras con visión nocturna, detectores de movimiento. No por afán de cazar fantasmas, sino por necesidad de enfrentar lo que fuera que se había despertado. Al llegar, el sol comenzaba a caer, tiñendo las ruinas de un naranja espectral. La iglesia seguía igual, pero la masía parecía más deteriorada, como si el tiempo allí corriera distinto. Entré en la iglesia. Me senté en los bancos rotos, en silencio. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, no un llanto esta vez. Un susurro que decía: ¿por qué has vuelto? Salí y me dirigí a la masía. La puerta estaba cerrada esta vez. Al empujarla se abrió con dificultad, como si algo la retuviera. Dentro, el aire era más denso. La cuna seguía allí, pero ahora tenía una muñeca nueva, limpia, intacta. No era la misma que vi antes. Subí al segundo piso. La palabra «ayúdame» seguía en la pared, pero ahora había otra debajo. No puedo salir. En la habitación del pozo, el círculo de piedra seguía allí, con símbolos grabados. En el centro, una cruz invertida. Y sobre ella, la muñeca, la misma que había desaparecido. La tomé. El aire se volvió más denso. Sentía que algo me observaba desde todos los rincones. La muñeca se calentó en mis manos. Y entonces, sin saber por qué, la arrojé contra el círculo. Al hacerlo, los símbolos comenzaron a arder. Una luz blanca lo envolvió todo. Y un grito, desgarrador, llenó la iglesia. No era el de Melinda, era el del guardián. Las paredes temblaron, el altar se partió. Y en medio del caos, la figura de la niña apareció. No en el pozo. Frente a mí, sonreía, no con alegría, con paz. Desapareció. Volví a casa al amanecer. El camino desde Jafra fue largo, pero no por la distancia. Fue largo porque el tiempo parecía haberse detenido. Durante los días siguientes, el silencio fue absoluto. No hubo más llantos nocturnos. Las luces dejaron de encenderse solas. La figura de la niña desapareció de mis sueños. Era como si, al romper el pacto, hubiera liberado no solo a Melinda, sino también a mí mismo. Un mes después, decidí volver. Solo. No por valentía, por necesidad. Quería saber si el pueblo había cambiado, si el mal se había ido, si Melinda, de alguna forma,
había encontrado descanso. El camino era el mismo, pero el ambiente era distinto. Más ligero, más claro. Al llegar, lo noté de inmediato. La iglesia estaba abierta, pero el altar había sido cubierto con flores silvestres. La masía seguía en ruinas, pero la cuna ya no estaba. Y en la habitación del pozo, el círculo de piedra había desaparecido. Me acerqué al lugar donde la muñeca había ardido. Allí, en el suelo, había algo nuevo. Una pequeña piedra blanca, pulida, con una palabra grabada. Gracias. No había viento, no había voces, solo el canto lejano. Nunca había oído hablar de la Musara hasta que alguien, en una conversación casual, mencionó que era un pueblo que desaparecía. No en sentido figurado, sino literal. Me pareció una exageración, una de esas historias que se cuentan para alimentar el misterio de los lugares abandonados. Pero algo en esa frase se me quedó clavado. Un pueblo que desaparece. ¿Cómo no sentir la necesidad de comprobarlo? Pasaron semanas antes de que decidiera ir. No fue una decisión impulsiva. Algo me empujaba, como si el lugar me llamara desde lejos. Busqué información, leí testimonios, vi fotografías. Ruinas envueltas en niebla, caminos que se desvanecen, brújulas que pierden el norte. Todo parecía sacado de una novela de Lovecraft, pero estaba allí, en Tarragona, a apenas unas horas de casa. Elegí una mañana de septiembre. El cielo estaba encapotado y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia tormenta. La carretera serpenteaba entre bosques densos y a medida que me acercaba, el GPS comenzó a fallar. La señal se perdía, reaparecía y luego desaparecía por completo. No me preocupé, ya estaba cerca. Al llegar, lo primero que me sorprendió fue el silencio. No el silencio natural del campo, sino uno más profundo, como si el lugar estuviera suspendido en otro plano. Las ruinas de las casas se alzaban entre la niebla, que empezaba a descender como un telón. La iglesia de San Salvador aún conservaba parte de su estructura, pero parecía más una escenografía que un edificio real. Me adentré entre las piedras, cámara en mano, buscando capturar la esencia del abandono. Pero algo no encajaba. El tiempo parecía detenido. No había viento, ni pájaros, ni insectos. Solo yo, y ese pueblo que me observaba sin ojos. Caminé entre las ruinas, y cada paso me alejaba de la lógica. La niebla se volvió más espesa, y de pronto no reconocía el camino por el que había llegado. Intenté volver sobre mis pasos, pero las referencias habían desaparecido. Las casas parecían haberse movido. O yo. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia. No hostil, pero tampoco benigna. Como si algo me estuviera evaluando. Me detuve frente a una piedra grande, pulida, distinta a las demás. La leyenda decía que esa piedra era una puerta, que quien la pisaba podía desaparecer. No creía en eso. Hasta que la pisé. No ocurrió nada inmediato, pero el entorno cambió. La niebla se volvió más densa, el silencio más profundo. Y el pueblo ya no era el mismo. Las ruinas estaban intactas, como si nunca hubieran sido abandonadas. Las ventanas tenían cristales, las puertas estaban cerradas. Era la Musara, pero en otro tiempo, o en otro lugar. Intenté salir, volver, pero no había salida.
Caminé durante horas, o eso creí. El reloj se había detenido. El sol no se movía. Era como estar atrapado en una fotografía. En algún momento, me senté en una piedra y cerré los ojos. No por cansancio, por resignación. Y entonces, como si el lugar hubiera decidido que ya era suficiente, la niebla comenzó a disiparse. Las ruinas volvieron a ser ruinas. El silencio se rompió con el canto lejano de un pájaro. El tiempo volvió a fluir, y el camino apareció ante mí, como si nunca se hubiera ido. Volví al coche. El GPS funcionaba. El reloj marcaba la misma hora que cuando llegué. No había pasado ni un minuto, pero yo sabía que había estado allí mucho más tiempo. Durante los días siguientes, algo en mí se mantuvo alterado. No era miedo, era una especie de desajuste interno. Como si mi cuerpo hubiera vuelto, pero mi conciencia aún estuviera atrapada en ese instante suspendido. Dormía mal. Tenía sueños sin forma, sin sonido, pero con una carga emocional que me despertaba sudando. A veces, al cerrar los ojos, veía el pueblo reconstruido. No como ruinas, sino como si estuviera vivo, como si me llamara. Intenté racionalizarlo. Pensé que era su gestión, que el lugar me había impresionado más de lo que admitía. Pero había algo más, algo que no podía explicar. Una sensación de haber cruzado un umbral, de haber estado en un sitio que no pertenece del todo a este mundo. Empecé a notar detalles extraños en mi día a día, objetos que no estaban donde los había dejado, ruidos en casa que no tenían origen, luces que parpadeaban sin razón. No era constante, pero sí suficiente para hacerme sentir que algo me había seguido, que la Musara no era solo un lugar, sino una presencia que se había adherido a mí. Una noche, mientras revisaba las fotos que había tomado, noté algo que no estaba antes. En una de las imágenes, entre la niebla, había una figura, humana, lejana, difusa, pero claramente presente. No recordaba haber visto a nadie, no había nadie allí. Y sin embargo, esa figura estaba en la imagen, mirando hacia mí. No volví a abrir esa carpeta. Pasaron meses. El recuerdo del lugar no se desvanecía. Al contrario, se volvía más nítido, como si mi mente lo reconstruyera cada día con más detalle. Recordaba el olor, la textura de las piedras, el sonido del silencio y, sobre todo, la sensación de estar fuera del tiempo. Volví a leer sobre la Musara. Encontré testimonios de personas que habían vivido experiencias similares. Desapariciones, desorientación, visiones. Algunos hablaban de una dimensión paralela, otros de una maldición. Pero todos coincidían en algo. El lugar no se comporta como debería. No sigue las reglas. Me obsesioné. Quería entender. Quería saber qué era ese sitio. ¿Qué había detrás de la niebla? ¿Qué significaba la piedra? ¿Qué era esa figura que me miraba desde la imagen? Pero no volví. No por miedo, por respeto. La Musara no es un pueblo abandonado. Es un umbral. Un lugar donde la realidad se pliega, donde el tiempo se esconde y donde uno puede perderse sin moverse. Y aunque regresé físicamente, una parte de mí se quedó allí, en ese silencio que no era silencio, en esa niebla que no era niebla, en ese pueblo que, cuando quiere, desaparece.
Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar de Ochate. Me dijeron que era un pueblo maldito, un lugar perdido entre las montañas de Álava, donde las desgracias se habían sucedido una tras otra, dejando tras de sí únicamente ruinas y silencio. Al principio lo tomé como una leyenda más, un rumor que corría entre aficionados al misterio, pero algo dentro de mí me impulsó a comprobarlo con mis propios ojos. Recuerdo el camino hasta allí, atravesando carreteras estrechas, envueltas por la niebla. A medida que me acercaba, una sensación extraña se apoderaba de mí. Era como si el tiempo se volviera más lento, como si el aire pesara distinto. Y entonces lo vi, un conjunto de piedras derruidas, la torre de una iglesia solitaria recortándose contra el cielo gris. Eso era todo lo que quedaba de un pueblo que alguna vez estuvo vivo. Me habían contado que en el siglo XIX, 3 epidemias distintas, viruela, tifus y cólera, habían arrasado con su gente en menos de 10 años. Lo perturbador es que los pueblos vecinos apenas se vieron afectados. Solo Ochate sufrió aquella cadena de desgracias. Los supervivientes comenzaron a hablar de maldiciones, de castigos divinos. Y aunque la historia suena lejana, cuando caminas por sus calles vacías, entiendes el peso de esas palabras. Mientras avanzaba entre las ruinas, no podía dejar de mirar hacia la torre de la iglesia. Me habían advertido que allí, en 1868, el párroco Antonio Villegas había desaparecido misteriosamente. Durante años se creyó que la maldición también lo había devorado, hasta que se descubrió que había huido a Brasil. Pero el hecho de que un sacerdote abandonara así a su comunidad justo cuando más lo necesitaba, me estremeció. Sentí que incluso Dios había dado la espalda a Ochate. El silencio era absoluto. No había animales, ni pájaros, ni ruidos de ramas quebrándose. Solo el viento, un viento que parecía colarse por cada rincón como un lamento antiguo. Fue entonces cuando decidí adentrarme en lo que quedaba de la iglesia. El suelo estaba cubierto de piedras y maleza. El aire era más frío allí dentro, mucho más que en el exterior. Y aunque traté de convencerme de que era una simple corriente, no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. No había nadie más conmigo. Y aún así, juraría que varias veces escuché pasos detrás de mí. De pronto, recordé la historia de Prudencio Muguruza, aquel investigador que en 1981 tomó una fotografía de una esfera luminosa sobre estas mismas ruinas. Una imagen que dio la vuelta a España y que convirtió a Ochate en un lugar de culto para los amantes de lo paranormal. Cerré los ojos unos segundos y lo juro, tuve la sensación de que una luz atravesaba mi párpado, como un destello breve que desapareció en cuanto volví a mirar. No quise salir corriendo, aunque todo mi cuerpo me lo pedía. Continué explorando las casas derruidas. En una de ellas, mientras apuntaba con mi linterna, escuché claramente una voz débil, como de una mujer, que me dijo algo que no alcancé a entender. Me quedé paralizado. La apagué, contuve la respiración y permanecí en silencio absoluto. El sonido no se repitió,
pero el eco de esas palabras todavía retumba en mi memoria. Más tarde, mientras descansaba en una piedra, sentí que algo no encajaba. Había entrado en el pueblo hacía, según mi reloj, apenas media hora. Pero al mirar la hora en mi teléfono, descubrí que habían pasado casi 2. No podía entenderlo. Tal vez se trató de una confusión. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en ese instante tuve la certeza de que el tiempo en Ochate no funcionaba como en el resto del mundo. No soy el único que lo ha sentido. Conozco el testimonio de Miquel Colmenero, quien afirmó haber visto sombras moviéndose entre estas mismas calles en 2017. Él incluso grabó psicofonías, sonidos inexplicables que parecían provenir de voces humanas. Escucharlas después en su grabadora me heló la sangre. La noche caía y el pueblo se sumía en una oscuridad absoluta. Antes de marcharme, volví a mirar la torre de la iglesia. Una ráfaga de viento golpeó mi cara y juro que sentí que alguien murmuraba mi nombre. Quizá fue el aire, quizá mi imaginación, pero jamás he vuelto a sentir un miedo tan profundo como el de ese momento. Hoy, cada vez que pienso en Ochate, me pregunto si lo que viví allí fue real o fruto de la sugestión. Tal vez el pueblo solo es un montón de piedras abandonadas, devoradas por el tiempo. Tal vez las leyendas crecieron más de la cuenta. Pero hay algo que no puedo negar. Lo que sentí en esas ruinas fue demasiado intenso, demasiado real, como para explicarlo con simples coincidencias. Ochate sigue siendo un misterio. Un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan hasta confundirse. Y yo estuve allí. Lo viví. Y aunque he contado mi experiencia una y otra vez, todavía me estremezco al recordarla. Solo puedo decirte una cosa. Si algún día decides visitar Ochate, no vayas solo.